proceso de autocrítica sano es un proceso en el que yo primero percibo de una forma al principio más sutil y después más evidente que probablemente las cosas no están saliendo como yo esperaba, es decir, que probablemente he cometido un error. Después se ponen en marcha una serie de mecanismos en los que yo voy a analizar qué es lo que ha sucedido, voy a evaluar o a valorar la gravedad o las consecuencias de ese error con la intención de tomar una serie de decisiones que me lleven otra vez al bienestar previo a esa situación. ¿Qué haré a continuación? Actuaré interna o externamente para volver a esa sensación de equilibrio, de reparación de la situación y de calma previa a esa situación. Así es como en general deberían funcionar nuestros mecanismos de autocrítica. También decíamos en sesiones anteriores lo importante que es detectar esas características. Algunas de las características genéricas que tienen esos críticos internos es que son incuestionables, por eso es muy difícil cambiar y mejorar cosas, porque son muy tajantes esos críticos. Utilizan un tono castigador y severo o muy pesado, muy insistente, muy magnificador. Es decir, que según la personalidad de nuestro crítico interno utilizará unas u otras estrategias, pero en cualquier caso no es muy objetivo. Lo que sí es cierto es que causa daños, nos causa dolor, nos causa malestar. Tiende a distorsionar, comete muchísimas distorsiones cognitivas. Pensad que cuando estamos secuestrados por nuestras emociones, tendemos a cometer distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas ya son propias del cerebro humano, son normales dentro de lo que es el funcionamiento del ser humano. Pero es que además, si estamos secuestrados por nuestras propias emociones, vamos a cometer más distorsiones aún. Y cuando estamos en un momento como es cuando hemos cometido un error y nos sentimos mal por el error o pensando en la gravedad de las consecuencias de dicho error, y se activa esa figura que no es sana, tiene todo el sentido del mundo pensar que generalizará, que etiquetará, que será muy exigente, que magnificará, que se volverá inflexible, que juzgará, que sentenciará, etcétera, etcétera. También decíamos que el lenguaje que utiliza está tan sintetizado que tampoco hace falta que nos dijera un montón de cosas, o estuviera 30 minutos, 50 minutos hablando con nosotros para llegar a sentirnos mal. Con un par de palabras, un par de frases, yo ya me voy a colocar en ese modo automatizado de malestar que tantas y tantas veces se ha repetido. Si al final yo termino sintiéndome como muy pequeña, o muy impotente, o me desprecio a mí misma, o me siento muy insegura, no va a hacer falta que esté dándome la caña como para que yo necesite una hora para sentirme así. Con un par de palabras o de frases va a ser más que suficiente. Evidentemente, si tengo un cansino como crítico interno, pues el desgaste va a ser propio de que me machaca y no me deja tranquila y puede estar horas, días o semanas diciéndome las mismas cosas. Pero a priori ni siquiera es necesario que sea así para que yo me llegue a sentir mal. Utiliza evidentemente el castigo para solucionar las cosas, por eso en general nos vamos a bloquear, porque cuando sentimos dolor no podemos pensar con claridad cómo mejorar las cosas. Por eso insisto tanto en lo importante que es ahorrarnos esa parte dolorosa. Tiende a suprimir o a reprimir sentimientos, pero la culpa y la vergüenza la van a magnificar. Por eso decíamos la relación entre baja autoestima y tener un crítico interno potente. Buscará que me sienta avergonzado o avergonzada y que me sienta culpable. Porque considera, ese crítico patológico considera que eso forma parte de educarnos, cuando ya sabemos que esto no es así para nada. Y por último decíamos que utiliza un criterio externo de evaluación, con una moral rígida e inflexible. Esos críticos internos a priori son perfectos, no cometen errores, son maravillosos, tienen en su poder, están en posesión de la verdad y nosotros somos unos pobres pecadores que no sabemos cómo hacer las cosas. Por eso ese ya te lo dije, tú sabías que podrías haberlo hecho bien, ¿cómo es posible que hayas vuelto a cometer ese error? Es desde esa moral rígida e inflexible que se sube ahí en su pedestal considerando que es superior a nosotros. Y desde ahí, ¿cómo no nos vamos a hacer pequeños?